personas están por encima. El hecho de... Bendiciones para todos, para todas, perdón, amor. Bueno, continuamos aquí con ese podcast porque pues es un tema muy importante, muy interesante el que estamos hablando con mi esposo. Ojalá las personas que nos escuchan lleven el hilo de estos podcasts, y si no, le invitamos a ver el anterior podcast a este para que sepan de lo que estamos hablando. Gracias a Dios primeramente por permitirnos estos espacios, aclarar que no es por polémica, que no me estoy retractando de mi doctrina o mi creencia, porque gracias a Dios la tengo clara, pero quiero entenderla mejor para así mismo también poderla explicar, y por eso en el podcast pasado estábamos hablando precisamente de cómo explicar el plan de salvación desde la unicidad, porque la Trinidad pues la conocemos y literalmente sabemos cómo se explica, pero desde la unicidad cómo se puede entender e interpretar. Y pues ahí vamos, aquí estamos con el pastor y psicólogo, mi esposo, Héctor Mambuscay. Bueno, estábamos en la parte de que nuestros hermanos, digámoslo así, trinitarios, porque Dios en ninguna parte está haciendo una condena por percibir a la deidad, digámoslo así, manifestada en varias formas, sean 3, 4, 2 o una. Sí, eso, Él, aclaramos que también eso no él es para generar polémica con los trinitarios. He escuchado de algunos de ellos hablar de aquellos que manejan la unicidad, que también es diferente del unitarismo, porque unitarismo es creer que solo Jehová es Dios, como lo hacen una institución muy conocida, que solo Jehová es Dios y los demás, sea hijo o lo que sea, no Le tiene nada restan que cierto ver. poder, de cierta manera un poco. Sí, y algunos han dicho que el Espíritu Santo también solo es una fuerza, pero otros lo han convertido que porque es alguien que se comunica, que el Espíritu Santo, o que el Padre es una voz, o que el Hijo pues es Jesús, y que el Espíritu Santo también habla, se pone triste y que por eso es persona. Y realmente podría no tenerse claridad a lo que realmente se refiere, para ir por todas esas raíces de ciencia y decir que etimológicamente persona más bien se aproxima a lo que es el ser humano. Y si vamos a hablar, el único ser humano que se evidencia en las manifestaciones de Dios, estamos hablando de que se manifestó como Padre, como Creador, como Hijo en la redención, Y como Espíritu Santo en la regeneración o regeneración. renovación. Pero hay una situación, y es que allí la persona o ser humano, si vamos a tomar a persona como ser humano, como dicen los griegos, definamos nuestros términos para entendernos. Si se entiende persona como ser humano, el único que vemos como ser humano es a Jesús, lo que muchos conocen como el Hijo. Para el Padre no es ser humano, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Espíritu Santo mucho menos va a ser un ser humano o persona, si lo vamos a ver así, como Literal. manifestaciones divididas literalmente. Si vemos el Nuevo Testamento de manera literal, vamos a encontrar que se evidencian tres manifestaciones distintas. Y la forma de redacción es: gracias a Dios nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor, que mediante el Espíritu Santo, y claro, un discurso así, traducido, Entonces pues dicen, ahí están los pues tres, es diferente. obviamente, y si vamos al bautismo de Jesús, mire, ahí está la voz, La voz, mire, ahí exacto. está Jesús bautizándose, y mire, ahí está el Espíritu Santo en forma de paloma, Ujú. al mismo tiempo, para que no digan que son tiempos diferentes. Entonces son situaciones que generan como división, pero mirando el comentario de la Biblia de Jerusalén, del mandato de ir por todo el mundo y bautizar, lo dice claramente que siempre se bautizó en el nombre de Jesús aproximadamente 40 años después de que Jesús ascendió al cielo, y fue después que se ingresó el tema del pensamiento de la tridinización o doctrina. Un edificio para un periódico, un canal, y cuando ya se Clar. quita ¿Cómo es Clar? sus gafas y su traje como Car, si no estoy mal, ¿No es Clar? o Clar, y sale con su traje, pues es más poderoso en ese sentido. Podríamos decir que así mismo es Dios. El mismo ser,
pero obviamente pasándose por ser humano y a la vez siendo Dios mismo al mismo tiempo. Lo que sucede es que hay un gran problema porque Dios, como ser omnipotente, nadie le puede clavar una puntilla en ninguna parte, pero como ser humano sí. Entonces mire que alguien va a decir, ¿cómo es posible que Dios mismo muriese en una cruz? Tiene que estar dividido y tiene que ser un hijo aparte. Muchas teorías surgen, muchos pensamientos surgen y muestran al parecer una dualidad, porque hay gente que es dual también para creer en Dios y dicen, no puede ser que el Padre esté en una cruz, tiene que ser otro, tiene que ser el Hijo. Y luego se preguntan, pero ¿cómo es posible que exista un Hijo en el cielo, un Hijo eterno? Que ese es otro problema. Tres son los que dan testimonio en el cielo, dice un versículo. Pero esto ha generado muchas confusiones, pero cuando la revelación de Dios viene, ya no hay ningún conflicto. Nos damos cuenta que no hay varios tronos, sino un solo trono, y quien se sienta allí simplemente es una revelación magnífica de que Jesús mismo es el Padre, como dice también en Isaías, Padre eterno y príncipe de paz. Jesús es una forma muy, digámoslo así, sencilla de aproximación de Dios al hombre para que no cayésemos muertos por su gloria, por su presencia. Es una forma de Él atenuarse, vestirse de carne, pero allí adentro de Él toda la plenitud de la deidad es la que mora. Por eso Jesús cuando hace oraciones dice, tú y yo vengamos y hagamos morada en Él, no porque tengamos metidos dos dioses en nosotros, el Padre y el Hijo, sino que ese Espíritu es uno solo y podemos ver su naturaleza múltiple en diferentes formas de obrar. Así que no se preocupen por decirnos a nosotros, mire, están negando al Padre. No, entendemos que todos los atributos de ese Dios llamado Nisi, Jiret, Rafa, Shalom, Shaman, están reunidos en el nombre de Jesús, que es el que salva. Muchas veces dije que no podía aceptar que un Dios se quedase por allá tranquilo mientras enviaba a otro a morir por los demás. No, Dios mismo, esto está también en uno de los profetas, yo mismo que hablo estaré presente. Y claro que estuvo presente en medio de nosotros. El mundo por Él, no a causa de Él, sino que Él mismo lo hizo. Eso es lo que dice San Juan. Él mismo hizo este planeta, él mismo es el creador de este planeta. No como dicen otras teorías, que él lo hizo, pero con el permiso de un Dios superior. No, no, él mismo es el que está en todo lugar y es más humilde que cualquiera de todos los que podemos expresar palabras. Y como dice también Salomón, es más bello que los lirios y mucho mejor que una rosa carmesí. Así que en Jesús encontramos todo porque por revelación, no por deducción, ni por lógica, ni por ciencia, sino por revelación de su gran amor. Nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien Jesús mismo quiere revelarse. No que le va a decir, mire, el Padre está por allá sentado allá arriba, no. Cuando Jesús revela quién es el Padre, muestra que es Él mismo en toda su plenitud. Claro que sí, ¿cuánto nos queda? Van 9. Nos quedan 5 minutos. Pienso que si fuera, o sea, que si quisiéramos conocer a Dios por manifestaciones, el Trinitario dice que son tres, pero realmente las manifestaciones de Dios desde el Antiguo Testamento son muchas. Múltiples. Y ayer las estábamos estudiando, si no estoy mal, El que era refán. como una zarza, como la zarza de fuego se manifestó, Un como varón. una voz, como un varón, como un ángel, como columna de fuego, como humo o nube, como una nube. Como Melquisedec. Entonces fueron muchas las manifestaciones de Dios, entonces no serían tres dioses, sino muchos, si es que los vamos a dividir desde esa Por forma cada manifestación. literal. Entonces no es que en ese sentido. Ahora, volviendo al tema de cómo se explica la salvación desde la unicidad, estaba llegando como a la conclusión yo de que Dios había establecido unas leyes de que las personas por cuanto pecaban estaban destituidos de la gloria de Dios. El amor de Dios más grande no es que haya mandado a su Hijo unigénito a morir por nosotros, literal como se entiende. El amor más grande de Dios como deidad, como espíritu, es que Él mismo en forma humana bajó
literal, a volverse un humano más y a entregar ese cuerpo, esa carne, esa vida por toda la humanidad. Creo que el amor más Exacto, grande se la no es experimentó. un Dios, un espíritu, un padre, ver cómo muere su hijo. Ese no fue el amor más grande, es ver cómo él mismo vino a entregar su vida por nosotros. Ese es el amor más grande de Dios Se viste como de piel y de carne. omnipotente, omnisciente, o mejor dicho, lo que es. Que esa deidad espiritual que no la vemos vino a ser un humano más y por ende a Exacto. volverse ese cuerpo, un hijo, que es a lo que llaman los trinitarios hijo, pero literal. Es ese cuerpo humano el que se volvería el hijo del espíritu, algo así, ¿no, amor? Si lo vamos a entender así también. Y ese cuerpo humano fue el que entregó por la humanidad esa vida. Un solo ser, varias capas, podríamos decirlo. Entonces creo que ese es el amor más grande de Dios, no que haya dado su hijo literal, sino que haya dado su cuerpo. Obviamente. Ese transporte, ese vehículo que usó aquí en la tierra O lo para llaman morir por la humanidad. donación, lo llaman algunos libros, donación de ese cuerpo. Entonces me parece que explicarlo desde esa forma, desde la unicidad, que el amor de Dios es ese y que Él mismo vino a entregar su vida para salvarnos de lo que no podíamos salvarnos nosotros mismos. Por Creo que eso hasta decía, aquí yo ya. soy el pan de vida que descendió del cielo, se refería tanto a lo que él decía de parte del Espíritu como su propio cuerpo, el pan vivo que descendió del cielo. Claro que sí, no sé si tengas algo más Hay para una agregar. canción que dice, incluso es del Duetetán, Cristo es el pan que al hombre le da vida. Él es la fuente de la salvación, es el camino, la verdad y la vida, alfa y omega, el principio y el fin. Y si bebieres del agua de vida que Cristo te ofrece, no tendrás más sed. Cristo es la roca, refugio seguro, árbol más dulce que la misma miel. Del hombre quita toda la amargura y le asegura llevarlo a su mansión. Entonces, mire que esta es la inspiración del pastor Ismael Galvi, son estas letras. Cada canción es prácticamente una predicación. De manera que por eso los unicitarios no, no estamos en contra de otras doctrinas, sino que estamos a favor de la verdad y, y a esto nos inclinamos sin hacer contienda ni rivalidad ni imponer tampoco, porque es por su amor y la verdad no son nuestras palabras ni nuestro esfuerzo, sino que es Dios el que a través de nuestros labios y nuestros pensamientos los usa para llevar con afecto, con mansedumbre y con paciencia la verdad a sus hogares, a sus corazones, a sus mentes. Claro que sí, bueno, bendiciones para todos. Tengan una excelente noche, creo que ya vamos a descansar, no sé si tengas algo más para agregar. Bueno, oremos estos 45 minutos. Dios omnipotente, ¿Minutos? Segundos. segundos, 40 segundos. Señor. Dios omnipotente, presentamos todas Gracias, las personas, la cristianas, no cristianas, esposo que se pudo hoy, desahogar también, Señor, con su enseñanza y por hoy la algunas, claridad que nos deja, hoy Señor, algunas personas, Señor, y el que plan de salvación. puedan abrir el corazón y recibirte. Tu palabra dice que los que Ayúdanos a poner por obra te lo que pueden recibir y estudiamos, no creer solamente en tu ser nombre les das potestad de oidores, ser sino hacedores, tus Señor. hijos. Haz esa obra, oh Dios, en cada corazón. En el nombre de Gracias, en el Jesús. nombre de Jesús. Amén. Amén.